Génesis capítulo 37, y parte de lo que es esta parashá, o parte de la porción que tú y yo miramos de esta semana, fue del capítulo 37 al capítulo 40, y comenzamos, y simple para hacer un relato rápidamente, en el capítulo 37. Vemos cómo Jacob hace una túnica para José, y vemos cómo Josué tiene sueños, y lo que hay dentro de esos sueños, vemos también cómo esos sueños atrajo una división, vamos a llamarle, entre José y sus hermanos, porque mirábamos que los sueños que José tenía, dice que los hermanos decían, bueno, ¿acaso tú estás diciendo que nosotros nos vamos a inclinar y nos vamos a postrar delante de ti? Y vemos que parte de esa túnica que Jacob había hecho, trajo celos, vamos a llamarle de esa manera, delante de sus hermanos. Recordemos que José era el hijo amado o el primogénito de la esposa a la que él amaba. Recordemos que había tenido su esposa Lea, pero Lea le entregó unos hijos, luego tuvo Silpa y Bila y todas las demás que tuvieron, que fueron las criadas, y Rebeca, la que era la amada por él, por la que él había trabajado no solamente 7 años, sino que la palabra dice que trabajó 14 años por el amor que le tenía a Raquel. Sí, Raquel, ¿verdad? Se me fue. Para hacer paréntesis. Por el amor que ella le tenía, vemos que trabajó esos 7 años, y vemos que Labán le dijo, bueno, no está permitido que primero se vaya una, sino que después trabajó otros 7 años para que pudiera tener a la que él amaba, y después de mucho tiempo vemos que le entregó un hijo y le puso por nombre José, y era el hijo, si tú puedes decirlo, su primogénito, porque era de la mujer que él amaba. Y vemos cómo le usa una túnica, y muchos se hablan que había una preferencia o un favoritismo. Y eso nos debe de enseñar para muchos de nosotros que no debe de haber ningún favoritismo hacia uno y hacia el otro. Parte de lo que tú y yo vemos dentro de esta historia era con un fin y con un propósito. Recordemos que la palabra dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman, pero vemos que parte de esa preferencia que tenían los hermanos, tuvieron celos de él, y después vemos cómo trataron de conspirarle, cómo poderle darle muerte. Y José, siendo el primogénito de esa esposa amada, estaban todos celosos, y si tú puedes mirarlo, comenzó en cierta manera una división. Unos tramaron en venderlo, otros trataron de matarlo, tramaron en matarlo, en venderlo, y vemos que fue puesto sobre una cisterna, y vemos que en cierta manera, como Yahweh obra en todas las maneras, ¿verdad? La cisterna no tenía agua, pero vemos y planearon y lo vendieron delante de los demás a los mercaderes, pero bueno, no me quiero adelantar parte de ello. Vamos a capítulo 38, es para simplemente un retoque nada más. Habla sobre Judá y Tamar. Capítulo 39 habla de Josué, que es privado, o es probado, vamos a decirle de esta manera, cuando habitaba en la casa de Potifar, y vemos cómo la mujer de Potifar se le acercó delante de él y se le insinuó en cierta manera, y vemos que en el relato vemos cómo él sale, y vemos cómo hubo una tentación y pruebas, y todos nosotros como parte del pueblo de Israel, voltea con la persona que está a tu lado y dile, todos nosotros en nuestras vidas vamos a tener pruebas y va a haber tentaciones en nuestras vidas, pero en medio de todo tú y yo tenemos que prevalecer en nuestras convicciones, en lo que está aquí adentro en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos? Siempre va a haber tentaciones, o van a venir tentaciones, y va a haber luchas, va a haber pruebas, pero en medio de todo tú y yo tenemos que ser fieles a nuestras convicciones, no solamente a nuestras convicciones, pero a lo que el Padre nos ha enseñado y lo que el Padre nos ha mostrado a través de su palabra. Que cuando vienen las luchas, las adversidades, si tú puedes mirarlo, Yeshua fue privado y fue tentado. Antes de que él empezara a ejercer el ministerio de Yeshua, vinieron las pruebas. Recordemos que cuando él empezó su ministerio, cómo vino Hasatán delante de él y le dijo, si tú miras todo lo que hay en medio de este lugar, dice, si tú te postras delante de mí, dice, todo te lo daré. Y vemos que Yeshua le responde con medio de la palabra y le empieza a decir, no tentarás a Yahweh tu Elohim. Pero vemos que las luchas y las adversidades siempre van a venir. Lo mismo sucede cuando tú y yo somos parte de ese pueblo de Israel. Antes de que Yeshua ascendiera
y estuviera a la diestra del Padre, fue tentado, dice la palabra, dice que fue tentado en todo. ¿Sabes? Él conoce nuestras situaciones. ¿Cuánto lo entendemos? Muchas veces tú y yo decimos, bueno, es que el Padre no conoce cómo me siento. Déjame decirte que sí conoce. La palabra nos enseña que Yeshua fue tentado y que a causa de los sufrimientos que él padeció también aprendió la obediencia. Y cuánto más nosotros debemos de aprender a ser obedientes también. Si Yeshua fue obediente, di conmigo, es un modelo para nosotros a que también seamos obedientes. ¿Cuánto lo entendemos? Él fue obediente en todo. ¿A quién? A su Padre. Entonces vemos que Yeshua, antes de descender, antes de su primera venida, y antes de ser levantado, fue probado en todas las maneras. Su pueblo es probado. La palabra dice que tú y yo en el final de los tiempos, de igual manera tú y yo reinaremos y estaremos junto con él y reinaremos juntamente con Yeshua, que seremos gobernantes delante de él. Pero antes de que eso suceda o que nos adelantemos ante todas estas cosas, nuestras vidas también van a ser probadas y van a ser tentadas, para que a través de las luchas y de los padecimientos que tú y yo padecemos en medio de esta vida, tú y yo seamos aprobados, seamos hallados aprobados como el oro. ¿Sabes? El oro es un material muy hermoso y muy fino. ¿Cuánto lo entendemos? Que si tú lo pules y se le pule de una manera correcta, ese material da un brillo muy hermoso. De la misma manera, para que nuestras vidas también puedan brillar, irá de ser deslumbre también de la misma manera. Nuestras vidas también tienen que ser pulidas. ¿Sabes? El medio de esa pulición, o el medio de esa pulición que el Padre puede hacer, no sé la palabra correcta, nuestras vidas son moldeadas, son forjadas, son preparadas. ¿Sabes? Para que ese oro pueda darle una forma, es fundido, pero en medio de esa fundición salen todas las imperfecciones. Dice la palabra, dice que seamos hallados como el oro, aprobados. ¿Y cómo vamos a ser aprobados? Cuando tú y yo somos sometidos por las pruebas, por las aflicciones, por las luchas, por las adversidades, y en medio de todas las tribulaciones que pueden venir en contra de nuestras vidas, sale lo que no es conforme al carácter de Yahweh en nuestras vidas, para que eso sea desechado, para que al final de todos podamos ser vasos de honra para Él. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántos de aquí hemos pasado por luchas? Amén. ¿Cuántos están pasando por luchas? ¿O cuántos pasaremos por luchas? Porque es una ironía si podríamos decir, bueno, es que no vamos a pasar. Muchas veces, yo me recuerdo cuando yo comencé en los caminos del Padre y yo lo empecé a conocer, yo escuchaba que mucha gente decía, es que si tú te entregas a Él, pues te pintaban todo que iba a ser. No estoy diciendo que no, muchos sí han tenido, pero lo que no podemos hacer a un lado son los tratos. Y que Yeshua mismo dijo, porque en este mundo tendrán aflicciones, pero confiar en mí, que yo he vencido el mundo. Muchos pensaban, o muchos pensamos, que cuando veníamos a los caminos de Él no iba a haber lucha, sino que todas las cosas iban a ser completamente diferentes y mi vida iba a ser completamente nueva. Sí hay una transformación, hay una renovación de nuestras vidas, donde el Padre nos cambia, donde Él nos renueva, donde Él nos transforma, pero las luchas siguen estando ahí, son una realidad, y que a través de esas luchas nos van perfeccionando y nos van capacitando nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Si no fuera por las luchas, el carácter que muchos de nosotros tenemos tal vez no estaría. Si no fuera a través de las luchas y de las adversidades. Vemos que entonces para nosotros también nos enseña que así como José fue tentado y fue probado en muchas áreas, también de la misma manera como parte del pueblo de Israel, nosotros también seremos probados, seremos tentados, y la palabra también nos enseña que ciertamente Él conoce lo que hay en nuestras vidas y nuestros corazones. Dice que tenemos un fiel sumo sacerdote, el cual intercede diariamente por nosotros en todo tiempo. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Sabes, Él conoce cuáles son nuestras luchas. Él conoce tus luchas. Y sabes, Él intercede diariamente a favor de nosotros, para que nuestras vidas no caigan, para que tú y yo seamos fortalecidos en todo tiempo. Pero sabes, también está lo que se le conoce como un libre albedrío, que son nuestras decisiones
y nuestras voluntades o nuestra voluntad propia. Que eso es lo que nos inclina o nos lleva a tomar las decisiones que tú y yo tomamos. Lo que es bueno, lo que es malo. Pablo dice, porque todas las cosas me son lícitas, pero no todas me aprovechan. Y aunque conocemos y sabemos, y sabes, la palabra está aquí escrita en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por parte de ese nuevo pacto que vino a ser renovado, vamos a decirlo, que vino a ser por medio de la sangre de Yeshua, fue el mismo pacto establecido con las mismas cosas, sino establecido, dice la palabra, establecido bajo un mejor pacto, establecido bajo mejores promesas. Pero el mismo pacto sigue siendo el mismo, las mismas ordenanzas. Si hay algunas que ya quedaron fuera porque y ahora ya tenemos a Yeshua, no tenemos la necesidad de sacrificar machos cabríos, etcétera. Muchos mandamientos que ya quedaron debido a que no hay un templo. Ahora no vivimos conforme al gobierno que vivía Israel, que a quien gobernaban eran los jueces, sino que ahora hay un gobierno que gobierna sobre cada nación, y muchas de las leyes tal vez no se pueden cumplir o no se pueden cumplir de la misma manera. Una de ellas era que si tu hijo era rebelde, ¿qué tenías que hacerle si tu hijo era rebelde? Pues lo apedreabas, y de esa manera erradicarías el mal sobre el pueblo de Israel. Y uno diría, pues qué duro. Vemos que hay algunos países, por el gobierno que se tiene, donde a veces se dice, pues disciplínalo con mano fuerte, con mano dura. Hay en algunos otros lugares donde no puedes ni tocarlo, porque ya entra una demanda, etcétera, etcétera, y no estoy hablando de maltratarlo, sino estoy hablando de instruirlo, de disciplinarlo. Y diferentes circunstancias que tú y yo podemos mirar, que ahora ya no podemos hacerlas porque hay un gobierno que dirige nuestras vidas o que estamos bajo ese gobierno, sino que hay muchos otros mandamientos que sí están vigentes hasta el día de hoy. Y el punto en el que quiero entrar es que como parte de esas instrucciones que tú y yo tenemos, debemos de vivir y debemos de conducir nuestras vidas. Vuelvo a repetirlo, muchas veces son nuestras decisiones lo que nos llevan y nos conducen al final de todo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, todo está basado en nuestras decisiones. Pablo, aunque conocía la palabra y tenía la palabra, Pablo dice, maldito de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que aquello que no deseo hacer es lo que hago, y aquello que deseo hacer no lo hago, porque siempre había una lucha interna y siempre va a haber una lucha interna en nuestras vidas. Y no me quiero desviar del punto de esa parashá, pero siempre va a ser una lucha constantemente. Por eso la importancia de mantenernos en oración, en la palabra, en esa búsqueda delante del Padre, porque entre más tú y yo le buscamos a Él, más se fortalece nuestro hombre interior. ¿Cuántos entendemos eso? Entre más tú y yo tenemos una búsqueda delante del Padre, mayor fortaleza o mayor se fortalece ¿quién? Nuestro hombre interior. Que aunque este hombre exterior se desgasta, amén, los 30 no son los mismos de los 40. Mucha gente decía, ay, es que ya nada más entra el norte y aparecen muchas cosas. Y decía, ¿cómo era eso? Yo a los 30 decía, ¿cómo era eso? Hoy entró el norte en los 40, ya en los 40 que tengo. Y sentí una molestia aquí. Dije, pues, ¿y ahora de qué me duele? Pues de cuando andaba jugando, tenía más joven. ¿De cuándo? No sé, un movimiento brusco. Pero son cosas que las vas sintiendo. Pero aunque el hombre exterior se va desgastando, el hombre se renueva constantemente, y a la medida que tú y yo tenemos una relación con nuestro Padre. ¿Sabes qué? Eso es lo más hermoso de todo. Que entre más tú y yo tengamos una búsqueda delante de Él, tú y yo tenemos la fuerza y la fortaleza para poder seguir constantemente hacia adelante en todo tiempo. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Que aunque es una lucha y cada día es una lucha que puede venir a nuestras vidas y es una lucha constante de que hay aflicciones en esta vida, pero sabes, entre tú y yo nos mantenemos en esa búsqueda y en esa intimidad delante del Padre. Sabes, tú y yo tendremos la fortaleza para poder renunciar a las cosas que no son conforme al carácter de nuestro Padre. Pero cuando tú y yo descuidamos esa búsqueda y esa intimidad, vemos que cada día es como si fuera a hacerse más pesado, porque hay una lucha que quiere jalar hacia un lado
y está el otro camino. Pero siempre la importancia, vuelvo a repetirlo, de permanecer en esa búsqueda y en esa intimidad. Vemos que en el capítulo 40 José interpreta lo que fueron los sueños mientras se encontraba aún en la prisión. Y la siguiente semana hay algo que el Padre estaba hablando a mi vida y en mi corazón, que muchas veces tenemos sueños, pero en medio de esos sueños que tú y yo tenemos, el Padre me da la libertad, te comparto parte de lo que el Padre está hablando a mi corazón. En medio de nuestros sueños que tú y yo tenemos, sabes, el Padre está en control de todas las cosas. A veces hay sueños que hemos tenido y que esos sueños los hemos dejado por un lado porque hemos pensado que Yahweh se ha olvidado de nosotros. Si tú puedes mirar la vida de José, todo fue un trato del Padre en la vida de José. Pero aun cuando José se encontraba en la cárcel, el favor de Yahweh estaba sobre la vida de José. Nunca el Padre lo dejó. Tal vez pudiéramos haber pensado, bueno, ¿por qué si Yahweh estaba con él? ¿Por qué tuvo que ir a la cárcel? Pero sabes, en medio de esas circunstancias, el Padre favoreció a José para que tiempo después, interpretara los sueños de Faraón, y una vez que interpretara la casa de Faraón, llegara a estar al frente de la casa del Faraón. Y vemos cómo en medio de todo el Padre nos da la gracia, en medio de todas las cosas. Y sabes, en medio de esas luchas que José pudo haber enfrentado y estado en la cárcel, en medio de todo ese tiempo y todo ese proceso, el Padre estaba en la vida de José, porque dice la palabra, dice capítulo 39, dice que José, dice, el Padre le daba gracia, dice, y tenía éxito en todas las cosas. Si hay alguien que nos puede, sabes, la palabra nos enseña, dice, porque en este libro de la ley meditarás de día y de noche, dice, y todo lo que él hagas, dice, entonces harás prosperar tu camino. Cuando tú y yo meditamos, sabes, hay algo muy, muy importante dentro de la vida de José, pero vamos al capítulo 37. Dice, Jacob residió en la tierra, dice, donde su padre había habitado, en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Jacob. Josué era de 17 años de edad, dice, cuando pastoreaba las ovejas con sus hermanos y estaba criándolo, dice, junto con los hijos y las mujeres de su padre, dice, Silpa y Bilha. Recordemos que Lea y Raquel habían muerto, dice, con sus mujeres, dice, de su padre Silpa y Bilha, dice, y Josué trajo a su padre, dice, informes negativos acerca de ellos, e Israel amaba a José más que a todos sus hijos, dice, por cuanto él era el hijo de su vejez, dice, y le hizo una túnica, con mangas largas, dice, pero sus hermanos se dieron cuenta, dice, de que su padre lo amaba más, dice, que a todos ellos, dice, y lo aborrecieron, dice, y no podían hablarle pacíficamente. Vemos que había una lucha a causa del amor que Jacob le tenía a su hijo, le había hecho una túnica, dice que todos los hermanos lo odiaron o lo aborrecieron, tenían celos delante de él, y es importante entender que en medio de las circunstancias, vamos a Romanos capítulo 8, 28, Romanos 28, versículo 28. Dice, y nosotros sabemos, dice, que los que aman a Elohim, Él les ayuda en todo, dice, para bien, dice, a los que designó anticipadamente, dice, para que fueran llamados, dice, porque habiéndolos conocido, dice, previamente, dice, lo marcó con la semejanza, dice, la imagen de su Hijo, dice, para que él fuera, dice, primogénito entre muchos hermanos, dice, porque en él les designó anticipadamente, dice, los llamó, y a los que les llama justifica, dice, los justifica, él glorifica. Pero dice el versículo 28, dice, porque sabemos, dice, que a todos los que le aman, dice, todas las cosas obran para bien, para los que conforme a su propósito son llamados. Voltea con la persona que está a tu lado y lee, todas las cosas obran para bien. Es importante entender cómo Elohim tiene el control de todas las cosas. Dice la palabra, vuelvo a repetir, los Romanos dice que todas las cosas obran para bien, para los que le aman y conforme a su propósito y son llamados. Dice, podemos mirar, número uno, que las personas, aunque las personas intenten hacer algo en contra de tu vida, Él transforma las situaciones o convierte la maldición en una circunstancia de bendición. Lo que para José estaba siendo algo, si tú quieres, dañino, y lo vendieron como esclavo,
y los hermanos tramaron planes en contra de él, vemos que en todas las circunstancias Yahweh permitió que, aunque lo vendieron por medio de que sus hermanos trataron de matarle y trataron de venderlo, y vemos que uno salió y dijimos, no lo vamos a matar, vemos que alguien intercedió por él, y vemos que después, por medio de esa venta, permitió que José, llegara hasta ¿dónde? Hasta la casa de Faraón, y en medio de la casa de Faraón Yahweh lo engrandeció, para que en medio de esa circunstancia donde Yahweh le había dado favor, si tú brincas más adelante hasta los capítulos anteriores, José puede reconocer quien Yahweh lo había llevado hasta aquel lugar y no sus hermanos, porque debido a que había habido un tiempo de hambruna sobre la tierra de Israel, ellos descendieron a Egipto, donde se encontraba ¿quién? Donde se encontraba José. Si todas estas cosas no hubieran acontecido, tal vez el relato, las circunstancias hubieran sido otras. Vemos que descendieron a la tierra de Egipto cuando hubo hambre. Aún si miramos la casa de Israel, todo lo que el Padre ocasionó. Vamos a Primera de Reyes capítulo 12. Primera de Reyes 12, versículo 24. Si uno puede mirar parte de lo que fue todo el pueblo de Israel, vemos cómo Israel, Jacob tiene las 12 tribus, después de las 12 tribus vemos cómo viene una separación, viene una gran división, y en medio de esa gran división que es ocasionada, fíjate lo que hay algo muy interesante que dice el versículo 12, Primera de Reyes 12, 24, dice, así dice Yahweh, dice, no suban a luchar contra sus hermanos, los hijos de Israel, dice, vuélvase a cada uno a su casa, dice, porque esto proviene de mí, dice, y ellos prestaron atención a la palabra de Yahweh y desistieron de ir conforme a la palabra de Yahweh. Dice, Jeroboam reconstruyó Siquem en la región montañosa de Efraín y vivió. Y vemos que parte de esa división, cuando ellos trataron de ir en contra del pueblo que se había apartado, recordemos que esas 10 tribus se habían apartado por medio de las manos de Jeroboam, y ellos se esparcieron, y cuando ellos trataron de regresar, lo que se le conoce como la casa de Judá, y una de las cosas que Yahweh habla, dice, no vayan ni suban en contra de sus hermanos, porque dice, yo soy el que ha permitido todo esto. Y vemos que parte de esa división, ¿quién la permitió? Yahweh, para que el pueblo de Israel o la casa de Israel habitara ¿dónde? En medio de entre las naciones, donde por medio de ese pueblo de Israel que fue esparcido de entre las naciones, si tú y yo podemos mirar un paralelismo muy importante, Josué fue y habitó en la tierra de Egipto para que después pudiera ser bendición ¿para quién? Para sus hermanos, para su familia. Israel repartido en medio de todas las naciones, en medio de entre los confines de la tierra, donde muchos de ellos pudiera ser bendición en medio de los pueblos gentiles. Y muchos de nosotros no somos parte de ese pueblo, si tal vez físicamente o parte de sangre, sí lo hemos venido a hacer por medio de ¿quién? Por medio de la sangre de Yeshua, para que por ese pueblo que fue dispersado entre todas las naciones, ese pueblo que fue dispersado entre las naciones, pudiera también ser bendecidos por medio de ¿quién? Por medio de Yeshua. Recordemos que la palabra dice que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero ¿a quién vino a ser pregonado el mensaje para la salvación? Para todos los que estaban separados y perdidos, dice, porque no he venido a buscar sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que cuando Él viene y somos parte de ese recogimiento, y el Padre trae un recogimiento sobre nuestras vidas. Recordemos que dice la palabra, dice que si somos del Mesías, somos simiente de Abraham, que cuando tú y yo somos bendecidos y somos alcanzados por medio de Él, podemos también alcanzar a otros y poder ser bendición aquellos que no son pueblo, para que puedan ser parte del pueblo juntamente con nosotros. No sé si me estoy explicando cuánto lo entendemos. Déjame ponerlo de esta manera. Cuando tú y yo estábamos perdidos, en medio de nuestros pecados y de nuestros delitos, separados de la gloria de Elohim, Él nos rescató del medio donde tú y yo nos encontrábamos y nos dio vida juntamente con Él. Y ahora que tú y yo somos hijos, dice la palabra que tú y yo cargamos un ministerio de reconciliar al mundo o a los que no le conocen por medio de quién, con el Padre. Tú y yo podemos ser bendición una vez que hemos sido alcanzados por medio de Él. Tú y yo somos llamados no solamente a ser bendición para nosotros, pero también poder ser bendición para aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Cuánto lo entendemos?
a nuestras casas. ¿Cuántos deseamos alcanzar a nuestras casas, a nuestros hogares? Muchos. Y para eso Él nos rescató. Para eso la semilla de Él fue esparcida en medio de todas las naciones. Dice la palabra en el libro de Oseas, dice que Él los dispersó en medio de todas las naciones, pero también Él los volvería nuevamente, ¿quién? A recoger de un lugar donde fueron dispersados. Y eso es por medio del creer en quién, en Yeshua. Recordemos lo que dice la palabra en el libro de Romanos. Dice, grande es este misterio. Dice, si bien por su incredulidad ellos fueron desgajados, nosotros por nuestro fe, por nuestro querer permanecer en emuná, en fidelidad a los caminos de Yahweh, hemos sido injertados ¿dónde? En ese buen olivo, donde ese olivo representa quién, Israel. Donde ahora somos, si tú y yo estamos dentro de este olivo que representa Israel, somos partícipe de todo lo que es Israel. ¿De qué somos partícipe? De sus pactos, sus mandamientos, de sus promesas, de todo lo que fue para el pueblo de Israel, es para nosotros también de la misma manera cuanto lo entendemos. ¿Por quién? Por nuestra fidelidad, por nuestra emuná a los caminos de quién, a los caminos del Padre. Si bien el exilio pudo haber representado que fueron separados de su tierra, muchos de ellos, también por medio de ese exilio, se vino a ser regada la semilla del pueblo de Israel sobre quién, sobre todas las demás naciones. Donde muchos de nosotros, tal vez por nuestras descendencias, por linaje, por sangre, tal vez somos parte de ese pueblo regado entre las naciones, pero si no es de esa manera, sabes, no hay ninguna diferencia, porque es por medio de la sangre de quién, de Yeshua. Porque dice la palabra, dice, porque no es judío el que lo es en la sangre, sino es judío por medio de quién, por medio de la fe en quién, en Yeshua. Por medio de esa fe, sabes, hay sangre hebrea o sangre judía corriendo a través de nuestras venas. ¿Cuánto lo entendemos? Hebreos dice la palabra, dice que somos partícipes de carne y sangre. No habla de una manera espiritual, dice somos partícipes de carne y sangre. ¿Qué dijo Yeshua? Dijo, porque cuando coman de esta copa y de este cuerpo, de la muerte del Adón comerán, y la muerte del Adón ¿quién? Anunciarán. Cuando estuvo en esa celebración de Pesach y levantó la copa, dijo Yeshua, dice, este es el nuevo pacto de mi sangre. ¿Cuál pacto? ¿Cuál nuevo pacto? En el libro de Jeremías nos dice la palabra, Jeremías capítulo 31, que Él haría el nuevo pacto con la casa de Israel, donde ahora escribiría su ley, donde en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿sabes? Esa ley y esa palabra está aquí escrita en nuestras vidas y en nuestros corazones. Esa es la que nos guía nuestras convicciones, cómo tenemos que vivir, pero siempre hay una lucha externa en todo tiempo que nos lleva a querer hacer unas cosas y aunque queremos hacer unas, no las hacemos. Vamos al libro, 4 puntos por el tiempo que está. Vamos a brincar al capítulo 39. Dice, cuando José fue llevado a Egipto, dice, por los madianitas, el oficial, dice, Potifar, capitán de la guardia de Faraón, hombre egipcio, lo compró, dice, de la mano de los árabes que lo habían llevado allá. Y Yahweh estaba con José, dice, y él llegó a ser un hombre próspero en la casa de su amo egipcio. Dice, dándose cuenta que su amo, dice, de que Yahweh estaba con él, dice, y todo cuanto Yahweh lo prosperaba, dice, en su mano, dice, José halló gracia y favor delante de los ojos, dice, y sirvió, y le otorgó autoridad, dice, sobre toda su casa, dice, y todo lo cuanto tenía lo puso en sus manos. Y aconteció que desde el egipcio otorgó autoridad, dice, sobre su casa y sobre todo lo que poseía, dice, Yahweh lo bendijo, dice, bendijo su casa, dice, por la causa de José, dice, y la bendición de Yahweh estaba en todo lo que tenía, dice, en la casa de él y en el campo, dice, y lo dejó, dice, en todo lo que poseía en las manos de José, dice, tal era el grado, dice, de que no se preocupaba de nada, dice, estando en el cargo, dice, sino que solamente del pan que comía, y Josué era presencia, dice, era de presencia agradable, dice, y de buen parecido. Dice, después de estas cosas aconteció que la esposa de su amo puso los ojos en José, dice, y le dijo, acuéstate conmigo, dice, pero él rehusando respondió a la esposa de su amo, dice, he aquí contigo, dice, mi Adón, no se preocupa de sus posesiones, dice, en su casa, dice, todo lo cuanto tiene, dice, lo ha puesto a mi cargo. Dice, en esta casa no hay otro mayor, dice, que yo.
y no me restringe, dice, nada excepto a ti. Dice, porque eres su esposa, dice, ¿cómo podría cometer tan gran maldad, dice, y pecar contra mi Dios, contra mi Elohim? Dice, y cada día, dice, ella le insistía, dice, pero él no accedía a acostarse con ella, dice, ni al estar con ella. Dice, pero sucedió que un día al entrar José a la casa para realizar su trabajo, dice, no estando ahí, dice, ninguno de los hombres de la casa, dice, ella lo agarró de la ropa diciéndole, acuéstate conmigo. Dice, pero él dejando su ropa, dice, en sus manos salió a la calle, dice, y huyendo. Dice, y aconteció al ver ella, dice, que había dejado su ropa en sus manos y había huido a la calle, dice, llamó a los hombres de la casa diciendo, miren, dice, ¿no nos ha traído un siervo, dice, hebreo, para burlarse de nosotros? Dice, pues ha venido a mí para acostarse conmigo. Dice, pero yo gritando fuertemente, dice, cuando él oyó que alzaba mi voz y gritaba, abandonando su ropa, dice, en mis manos salió a la calle huyendo. Dice, luego ella colocó junto a sí, dice, la ropa de él, dice él que estaba su señor, dice, llegó a su casa. Dice, entonces ella habló, dice, con estas palabras, el siervo hebreo que nos trajiste entró a mí, dice, para burlarse de nosotros. Dice, pero alzar mi voz dando gritos, dice, él abandonando su ropa en mis manos salió a la calle huyendo. Sucedió, dice, que al escuchar su amo las palabras de su esposa, dice, le dijo, dice, conforme a estas cosas, dice, me hizo tu siervo, dice, y se encendió su ira. Dice, entonces lo tomó, dice, su mano, dice, y lo puso en prisión, dice, en el lugar donde estaban encerrados los prisioneros del rey, y ahí permaneció en la cárcel. Dice, pero Yahweh estaba con José, dice, y extendiendo su misericordia, dice, sobre él, le dio gracia ante los ojos del jefe de la prisión. Dice, y el jefe de la prisión confió en todos, dice, y el jefe de la prisión confió a todos los prisioneros que estaban encerrados en manos de José. O sea, a pesar de que estaba en la cárcel, le dio como un lugar o lo puso por encima de los demás. Dice, y era responsable de todo lo que allí hacían. Dice, y el jefe de la prisión, dice, no supervisaba, dice, nada, dice, lo que estaba en el cargo, dice, todo, dice, porque todo lo que hacía prosperaba por medio de las manos de ¿quién? De Yahweh. Pero vemos, número uno, parte de lo que tú y yo podemos encontrar, y déjame apegarme a las notas que hacía aquí, rapidito. Punto número uno, las lecciones que tú y yo tenemos, que podemos sacar, o parte de lo que tú y yo podemos rescatar, parte de ese capítulo 39 que tú y yo leemos, es que si estamos, número uno, con Elohim, Él va a tomar control de todas las cosas. Él nos va a ayudar a salir de las circunstancias, aún de los malos entendidos, y no importan cuán grave las situaciones puedan parecer en contra de nuestra causa, cuánto lo entendemos. Punto número uno, vuelvo a repetir, no importa cuáles sean las circunstancias, los hechos, y por más adversos que puedan parecer en nuestra contra, Yahweh nos ayudará a poder salir adelante y darnos gracia y favor en medio de todas las circunstancias. Si tú y yo podemos mirar, hay algo muy interesante que dentro de otros escritos hebreos, dice, tú y yo podemos mirar, dice, y Yahweh estaba con él. Pero hay otras traducciones hebreas o contextos hebreos, no dicen que era Yahweh quien estaba con él, sino que era su palabra quien estaba con quién, con José. Y esto es algo muy interesante, porque aunque muchos de ellos no reconocen acerca de Yeshua, hay algo muy interesante en ello, que dice la palabra en Juan capítulo 1, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Elohim. O sea, la palabra era Elohim, y el verbo, dice la palabra, se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? Yeshua. O sea, que si tú y yo podemos tener una traducción en medio de ello, hay algo interesante que Yeshua dijo, porque antes de Moisés yo era, dice, y Moisés habló acerca de ¿quién? Acerca de mí. Vemos muchos relatos en el Antiguo Testamento que apuntan o hablan directamente de ¿quién? A la vida de Yeshua. Pero es muy importante, siempre lo quiero dejar de paso, que si en las traducciones antiguas o hebreas no hablan acerca que era Elohim quien estaba con él, sino que era su palabra, muy importante que Juan dice que en el principio era el verbo o era la palabra, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Podríamos entender en cierta manera que si era su palabra y esa palabra se hizo carne y era Yeshua quien estaba con José, pues podríamos deducir que era ¿quién? Que era Yeshua.
Dice la palabra, hablando de nosotros de las promesas, dice que todo lo podemos en Él que nos fortalece. Simplemente lo dejo de paso como una observación, pero vemos entonces, punto número 2, otra lección que tiene que ver es con acerca del enemigo. Cuando no nos salimos de lo que Elohim nos pide y del estándar de vida en el cual tú y yo debemos de conducirnos y en el cual tú y yo debemos de andar, como fue el caso de José, y no hacemos lo que el mundo nos exige prácticamente. La palabra dice que tú y yo estamos en este mundo, mas no somos ¿de dónde? De este mundo. Tú y yo somos llamados a vivir completamente diferentes, pero ¿por qué tú y yo somos llamados a vivir vidas completamente diferentes? No por lo que nuestros padres nos enseñaron, no porque nuestros padres nos dieron, sino que somos llamados a vivir diferentes por lo que el Padre ha plantado donde aquí en nuestras vidas y en nuestros corazones, y eso que Él ha plantado en nuestras vidas y en nuestros corazones ha sido que su palabra, su Torah. Recordemos que dice la palabra, dice que Él hizo un nuevo pacto, que Él haría un nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Cuándo se cumplió? Cuando Yeshua levantó esa copa y dijo, porque ese es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora tú y yo podemos, donde dice Jeremías, dice, donde nadie más enseñará a su prójimo, sino que todos me conocerán desde el pequeño hasta el más grande. ¿Por qué? Porque queramos o no, sus mandamientos están escritos ¿dónde? En nuestras vidas, en nuestros corazones. Que muchas veces decidimos la manera en que queremos vivir cada uno de nosotros, sí. Pero su palabra está aquí, está guardada. ¿Quién le enseña a una persona muchas veces que robar es malo? Y no conoce Torah. Pero porque hay una ley que está escrita dentro de uno o dentro de la persona que nos indica o que nos enseña que robar es malo, que el robar es malo, que el mentir es malo, etcétera, etcétera. Y parte de ello es lo que estamos. Déjame recalcar el punto número 2. Si no nos salimos del estándar de vida que Yahweh tiene para nuestras vidas, como fue el caso de José, y no hacemos las cosas que el mundo nos exige prácticamente, podemos pasar aún por las adversidades o podemos pasar aún por el mal y poder tener la confianza y la seguridad de que Yahweh estará en control de todas las cosas. Cuando tú puedes mirar la historia del profeta de Balaam y Balac, mientras Israel se condujo en los caminos y en el estándar que Yahweh había mandado al pueblo de Israel para que ellos se condujeran, aunque un hombre vino y tramó la maldad sobre el pueblo de Israel y dijo, ven y trajo a este hombre para que maldijera al pueblo de Israel y para que profiriera palabras de maldición. ¿Qué es lo que este hombre hacía? El profeta, que podríamos decir que era de Yahweh, dice que cada vez que Yahweh se le apareció en el camino, dijo, no hablarás solamente las palabras que yo ponga en tu boca. Y lo traía para un lugar para que lo maldijera. ¿Y qué es lo que hacía el profeta? Lo bendecía. Y luego hasta la tercera vez, ¿y qué dijo? Dice, por tercera vez, dice, 3 veces te he traído, dice, para que maldigas a este pueblo, y lo único que haces, ¿quién es? Es bendecirlo. ¿Y qué es lo que este hombre responde? Dice, porque no ha habido iniquidad, o no he encontrado iniquidad, ¿dónde? En el pueblo de Israel. Mientras Israel permanecía en el estándar de vida que Yahweh había mandado para ellos, de no apartarse de su palabra, aunque ellos tramaron la maldad sobre el pueblo de Israel, no pudo venir. Lo mismo sucede en contra de ¿quién? De nuestras vidas. Que hay muchas cosas y que la gente dice, es que tú no tienes miedo, y mucha gente, y te estoy hablando a veces que si de maldiciones y que si te hacen trabajos y que si te maldijeron, sabes, yo no sé. ¿Es una realidad? Sí, está el bien y el mal. Pero yo sé que mientras yo me conduzca en los caminos que le son agradables delante de Él, el Padre tendrá el control de todas las cosas cuanto lo entendemos. Que aunque muchos intenten hacerte el mal, Yahweh tornará la maldición en bendición. Pero di conmigo, hay un pero. Cuando nos mantenemos haciendo la voluntad de ¿quién? Del Padre. Por eso es importante no salirnos del camino del Padre. La palabra en el libro de Jeremías dice, reconoce pues, dice, cuán amargo es haberte apartado
de Yahweh tu Elohim, dice, porque tu propia maldad te castigará. Nuestros hechos, nuestras consecuencias, el separarnos de los caminos del Padre, es los que traen nuestras consecuencias de lo que tú y yo hacemos, de lo que tú y yo sembramos, y tarde o temprano dará fruto de ello. Pero cuando tú y yo nos permanecemos en el camino de Yahweh, haciendo la voluntad de Él, haciendo lo correcto, podemos tener la seguridad y la certeza de que Yahweh guardará de nuestras vidas. Amén. Punto número 3. Una tercera lección que podemos encontrar es que cuando estamos con Elohim y nos ajustamos a sus ordenanzas, todo al final de cuentas saldrá bien y cada cosa tiene su enseñanza para nosotros si sabemos sacarle y poder entender acerca de ellas. Cada cosa en esta vida nos enseña. Aún las luchas, digo conmigo, aún de lo malo, aprendemos. A veces decimos, ¿por qué el Padre me permitió pasar por esto? Porque en medio de ello hay una enseñanza para tu vida. Pero el punto es cuando abrimos nuestros ojos y abrimos nuestro entendimiento, que cuando estamos bien con Él, podemos entender que por donde Él nos pasó y por donde Él nos llevó, es porque Él quiere que tú y yo aprendamos algo, porque no nos hemos separado de su mano. El problema es cuando no vemos quién Yahweh es. Si tú podemos mirar la vida de José, aunque José fue vendido, sus hermanos, pudiéramos decirlo, pudo haber habido un odio tremendo en contra de sus hermanos. O sea, ¿cuántos de aquí tienen hermanos? ¿O tienen hermanas? Imagínate que te digan, es que tu hermano estaba planeando cómo matarte. Eso es lo que sucedió con José. Y no solamente planearon, sino que lo aventaron a la cisterna y luego lo vendieron. Y ni uno levantó la mano por él diciendo, no lo hagamos, sino que todos, vamos, por el celo que había en contra de sus manos. Pero en medio de todas esas circunstancias, si tú miras hasta el capítulo 40, creo que es el capítulo 40, cuando vinieron sus hermanos delante de él y pidieron perdón delante de él, ¿qué fueron las palabras que salieron de los labios de José? En otras palabras te lo voy a resumir. Dice, no tengan ningún problema, porque quien me trajo hasta este lugar fue Yahweh para poderles dar ayuda ahora que hay hambruna o hay hambre sobre la tierra. Pero es solamente cuando reconocemos quién es Yahweh, quien nos ha pasado por las luchas, por las pruebas y que al final de todo hay un aprendizaje para nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántos aprendemos a dar para el Padre gracias por las aflicciones que pasamos? Dice, por lo tanto, alegraos y regocijaos cuando nos hallemos ¿en quién? En diversas pruebas. ¿Cómo te vas a alegrar en las pruebas? Porque cada prueba es un aprendizaje. Y cada prueba nos lleva a subir un lugar y un escalón más arriba y más adelante, donde el Padre nos va preparando y nos va perfeccionando. ¿Cuántos lo entendemos? Punto, ¿qué les dije? Número 3, ¿verdad? Punto número 4. Siempre di conmigo, hablar con la verdad. Una cuarta lección que tú y yo podemos aprender a través de esto es el honor de la verdad. O la responsabilidad de hablar siempre con la verdad. La esposa de Potifar mintió y nunca corrigió su mentira. Lo que José sufrió injustamente, pudo haberlo remediado si ella hubiera hablado con la verdad. Siempre nuestras palabras tendrán consecuencias. Si tú puedes mirar, cuando José, hay una similitud que uno puede mirar. Dice que la esposa habló cuando vinieron todos los hombres y dijeron, este hombre vino delante de mí, este hombre hebreo y después vino su esposo, y lo mismo que dijo al esposo, dijo a los hombres, dijo a quién. Al esposo. Nunca cambió su mentira. Sabes, una mentira que tú y yo hablamos muchas veces puede dañar a la vida de otra persona. Por eso la importancia de siempre conducirnos en los caminos y en los propósitos del Padre, para que con nuestro hablar no dañemos también a otras personas. ¿Cuánto lo entendemos? Muchas veces, ¿cómo decimos uno? ¿Cómo dañamos? Hablando. Porque cuando yo hablo la mentira de una persona o hablo mentira en contra de una persona, yo hablo mal en contra de mi hermano, de mi prójimo,
Y tal vez, pues después me doy cuenta, pero no cambio. Estoy hiriendo a la persona de la quien yo hablé, pero también estoy mintiendo a quién, a la otra persona, porque estoy haciéndola pensar algo que no es una realidad. Y siempre van a traer consecuencias nuestros hechos y de nuestras acciones, pero siempre, sobre todo, lo importante es aprender y entender quién es Yahweh, quien nos permite pasar por las cosas y por las situaciones, y que, como dice el libro de Romanos, dice, todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman. Y déjame leerte del capítulo 17, Colosenses capítulo 3, versículo 12, perdón. Dice, así pues, como escogidos de Elohim, dice, santos y amados, dice, vístanse de compasión, de piedad, de toda bondad, dice, de una actitud, dice, humilde, de mansedumbre y de paciencia. Ténganse paciencia unos a otros y perdónense unos a otros. Y si alguno tiene resentimiento contra su prójimo, dice, así como Elohim los perdonó, dice, también ustedes perdonen. Dice, y juntamente, dice, con todas estas cosas, dice, tengan amor, dice que es el vínculo de la perfección, dice, y que la paz de Elohim gobierne sus corazones, dice, porque han sido llamados para él, dice, en un cuerpo, dice, y muestren gratitud al Elohim, dice al Mesías, dice, que su palabra habite abundantemente, dicen ustedes, en toda sabiduría, enseñándose y amonestándose entre ustedes, dice, con salmos, con cánticos e himnos del Espíritu, dice, cantando con gracia Elohim, dice, con sus corazones, dice, y todo lo que hagan, dice, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, dice, háganlo en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, dando gracias a Elohim por medio de él, en todo tiempo. Y si el Padre, a lo mejor mañana te mando como resumido, parte de lo que es esta cita, pero sabes, cosas de las que José tuvo que hacer, ¿qué dice la palabra? Dice, vístanse de quién, de humildad, y perdónense unos de quién, a otros. Parte de lo que llevó a poder tener ese éxito en la vida de José, es el poder perdonar a quién, a los demás. De la misma manera que para que tú y yo podamos avanzar y poder seguir hacia adelante en el camino que Yahweh tiene para nuestras vidas, hay algo que tú y yo tenemos que hacer, y es conmigo, di conmigo, aprender a perdonar a aquellos que nos han aquellos que nos han dañado. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Vamos a levantar nuestras manos ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas. Gracias por tu consejo, por tu instrucción, y que a través de la vida de José, Padre Yahweh, hay una gran enseñanza para nuestras vidas. De aprendernos a conducir rectamente, Padre Yahweh, en todo tiempo. De poder reconocer que en nuestras luchas, que en nuestras aflicciones, que por las pruebas que hemos atravesado, tú nunca nos has dejado, sino que siempre, Padre Yahweh, tú has permanecido con nosotros. Que podamos siempre, Padre Yahweh, en todo tiempo, poder hablar con la verdad, Padre Yahweh, podernos conducir rectamente en tus caminos, Padre Yahweh, en todo tiempo, para que aún, Padre Yahweh, las maldiciones o aún aquello que el enemigo quiere traer en contra de nuestras vidas, todo aquello tú lo transformes en bendición, porque hemos permanecido en tus caminos y en la rectitud de ello. Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yeshua, y todos decimos amén y amén. Y así con nuestras manos levantadas, Yevarejeja Yahweh Beishbereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bijuneja, Yisad Yahweh Panabeleja Beyasem Leja Shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Padre, que seas tú bendiciendo la vida de cada uno de tus hijos, Padre Yahweh, en esta hora. Que seas guardándoles, Padre Yahweh, en el hueco de tu mano. Que seas tú haciendo resplandecer tu rostro, Padre Yahweh, la vida de cada uno de ellos.